que se van acumulando y esa acumulación genera impactos importantes en la vida y las experiencias de las personas que la sufren, ¿no? Y que aparecen siempre vinculadas a una especie de asimetría de poder, como que el adulto tiene derecho al ejercicio de la violencia para disciplinar, para ordenar, para educar, etc., ¿no? Nosotros lo que trabajamos es un poco este concepto de la espiral de las violencias. Como que esta violencia que atraviesa diferentes entornos que uno ve en la familia, en la comunidad, en las organizaciones delictivas, en las cárceles, es una violencia, es la misma violencia que circula y que atraviesa diferentes espacios. Hay una serie de evidencias en el sentido de que los niños que experimentan violencias en el ámbito familiar son propensos a verse involucrados en episodios de violencia en otros espacios, ya sea como víctimas o como victimarios. Los estudios que ha realizado el PNUD y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre maras y pandillas, por ejemplo, confirma que los chicos que integran estas maras y pandillas tienen en todos los casos antecedentes de haber sido violentados de chicos, desde los primeros años de vida. También UNICEF ha hecho un estudio sobre la actitud, el comportamiento en aula de preescolares que eran sometidos a disciplinas de extrema violencia y encontraron que estos chicos eran mucho más propensos que el resto a agredir a sus compañeros, a involucrarse en juegos violentos, a participar de situaciones de bullying, etcétera, ¿no? O sea, como que este espiral lo que nos lleva a plantear que de alguna manera la violencia, si queremos erradicarla, tenemos que erradicarla de todos los niveles. O sea, no podemos erradicarla de un solo nivel y seguir retroalimentándolo en otros. Por eso las violencias, si bien tienen diferentes formas y ámbitos de expresión, esta diversidad tiene una unidad esencial, es el desconocimiento del otro como en su dignidad como persona, en su autonomía y el ejercicio discrecional del poder para resolver conflictos. O sea, esto lo encontramos tanto en las violencias verbales, psicológicas, físicas, la violencia de género, la violencia callejera, o sea, el no reparar en la dignidad del otro y ejercer el poder indiscriminadamente. Y en el caso del niño, la violencia es una negación de las capacidades de diálogo y de entendimiento entre seres humanos, por encima de condiciones, y en el caso del niño, insisto, es el negar las posibilidades de otro tipo de relación con el niño. ¿Verdad? Cuando se recurre a la violencia es porque el niño no entiende, porque o nosotros no somos capaces de hacer que él entienda. Queremos erradicar la violencia, tenemos que asumir que la violencia ha estado presente en la historia de la niñez desde el inicio de la humanidad, incluso desde el inicio de este concepto de niñez que no tiene más de unos 2 o 3 siglos, ¿verdad? Eh, los niños y adolescentes son parte de sociedades en las cuales la violencia impregna los distintos espacios y a su vez el mundo adulto se ha reservado siempre el derecho de utilizar la violencia para el disciplinamiento de los niños. Este paradigma del disciplinamiento, como llama el historiador uruguayo Juan Pedro Barrán, habla de disciplinamiento y hace una analogía con el proceso civilizatorio, ¿no? Como que es ese discurso de civilización versus barbarie, sería un poco donde el disciplinamiento aparece algo aplicado a un ser que aún no es civilizado, sería el niño en este caso. Y donde hay un mandato social de que es obligatorio disciplinar a las nuevas generaciones, el adulto tiene que hacerlo. Y en ese tener que hacerlo, tiene que hacer con los recursos que tiene a disposición. Si es necesaria la violencia, se utiliza. Es una perpetuación de relaciones de poder, que tiene que ver con la relación hombre-mujer, adulto-niño.
y donde aparece un nudo, un cruzamiento entre protección, control, vigilar y castigar. O sea, como que la protección a la infancia es fundamentalmente controlar, muchas veces se limitan libertades, se institucionaliza, se prohíbe, y esto aparece bajo el rótulo de la protección, cuando en realidad es un control, una vigilancia, en donde también queda como también alternativa el castigo si no se cumplen determinadas normativas. Por eso muchos pensadores en este tema se han preguntado si estamos hablando de protección al menor o protección de la sociedad ante el riesgo de conductas desviadas de parte del menor. O sea, esto da lugar a todo lo que es la teoría de la situación irregular, de que se habla mucho en el ámbito jurídico, ¿no? Como que la situación irregular es una desviación y, bueno, la trae del Estado a la construcción de hegemonía y por lo tanto debe ser reprimida, debe ser encaminada y hay todo un aparataje institucional que tiene esa finalidad. Pero lo esencial de esto es la legitimación de la violencia como forma de disciplinamiento. ¿Qué efecto tiene la violencia? Bueno, esta violencia ejercida, y especialmente ejercida por las mismas personas que cuidan al niño y que el niño depende de ellos y que tiene además sentimientos de amor, aunque a veces generen un odio, introduce un modelo en el niño, un modelo de cómo resolver conflictos. O sea, aquello de que si un niño es educado con severidad y con una disciplina donde hay castigo, va a ser una buena persona, es una falacia, porque eso lo que hace es enseñarle al niño a que los problemas se resuelven por la violencia. Habilitar la violencia como algo natural, como vía regia para la resolución de conflictos y no excluyente además con otros vínculos. O sea, si me pega a mi padre y mi madre que me quieren, yo también le puedo pegar a mi hermanita que me quiere o a mi novia que me quiere o a mis hijos mañana porque no es que si pego es porque no quiero, sino que al contrario, se genera esta cuestión donde el amor aparece entrelazado con la violencia y con un sentimiento como de lealtad incondicional, que en última instancia es un sometimiento, pero aparece como prueba de afecto, básicamente. Y esta lealtad y sometimiento, vamos a ver después que aparece con mucha fuerza en casos de abuso, y que es una de las construcciones que llevan al silencio en el caso del abuso. La Convención de los Derechos del Niño introduce una nueva perspectiva, esto es algo que se ha hablado mucho, donde los niños aparecen como seres pensantes, portadores y productores de cultura, con ideas propias según su grado de desarrollo, en principio de autonomía progresiva, son potenciales interlocutores de los adultos, o sea, en los artículos que referidos a la participación, se habla del derecho a recibir información, formar su opinión propia, expresarla, ser escuchados. O sea, se habilita la idea del diálogo entre niños y adultos. Y que tiene todos los derechos del inicio de la vida. Esto cambia radicalmente la forma de ver las cosas en relación al paradigma anterior. Y quedan definidos como dos grandes paradigmas. Uno, el que decíamos del disciplinamiento, donde el adulto tiene un poder absoluto, impone, protege pero controlando, recortando derechos, institucionalizando, y donde la violencia aparece como recurso legitimado. Y el paradigma de la protección integral, donde el adulto acompaña, supervisa, transfiere saberes, dialoga, respeta y garantiza derechos, y donde se maneja por el principio de autonomía progresiva. Acá no existe lugar para la violencia y se habilita la participación y el diálogo. Una cosa importante señalar es que cuando hablamos que el rol del adulto, el paradigma de la protección integral, ¿verdad? Porque muchas veces se dice, no, si los niños tienen derecho, que se manejen, que sean autónomos, se desresponsabiliza el adulto desde esa mirada. Y el adulto
en el paradigma de la protección integral, tiene la responsabilidad de acompañar, de transmitir valores y de hacer que el niño tenga las herramientas como para una vida social armónica, lo cual incluye también límites. A partir de esto, una nueva noción de protección sería donde el niño es un sujeto activo, que tiene derecho a la información, a la opinión, donde hay un empoderamiento. Y cuando hablamos de empoderamiento no es un poder sobre otros, sino un poder de ser escuchado, un poder de proponer, un poder de pedir información, ¿verdad? Este empoderamiento que no es competencia con eh, lo que puede ser el poder abusivo, ¿verdad? Que respeta las singularidades, que articula la diversidad, que tiene una ética de las relaciones basadas en el diálogo y garantiza el conjunto de derechos. Y acá es donde me quiero detener un poco más porque esta forma tradicional de tratar a la infancia genera una construcción social de la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de muchos factores económicos, sociales, psicológicos, etcétera. Pero acá se construye una dificultad en la autodefensa del niño, ¿verdad? Se construye una indefensión donde se plantea el poder absoluto del adulto como una cuestión de respeto, casi como una cuestión de ética, donde genera un sometimiento, donde el niño no puede hablar, y no puede hablar por el miedo, sobre todo cuando hay situaciones de violencia y de abuso, pero también porque no se lo escucha, o sea, no se le da el espacio para que hable. Y es importante, sobre todo en los procesos judiciales, donde en la legislación se habla del derecho de niño a la opinión, pero no siempre logramos generar las condiciones como para que el niño sienta que ahí puede hablar, ¿no? O puede expresarse, porque a veces los niños se expresan de otra manera, no solo con el lenguaje, según las edades, ¿no? Y en esto de la negación de la información aparece el tema de la sexualidad como un aspecto importante, esta lógica que hay entre que el niño que tiene que recibir ciertos contenidos educativos, pero hay cosas que están vedadas al proceso informativo, cosas que tienen que ver básicamente con la sexualidad. Entonces estamos cultivando lo que para algunos se plantea como inocencia del niño, en realidad es una ignorancia selectiva en ciertas áreas que los adultos pensamos que los niños no deben manejar, no deben saber, y que son necesarias para la vida, y que dejan al niño en una situación de vulnerabilidad frente a las situaciones de abuso, de terceros, generalmente adultos, ¿no? Hay una naturalización de la vulneración de derechos, hay un valor en sí mismo por la docilidad, la actividad, se genera culpa y vergüenza, ¿no? O sea, la culpa y la vergüenza son fundamentales al momento de construir este silencio frente a abusos y frente a maltratos. Es esta lógica binaria que hablaba hoy de lealtad o traición, o sea, si cuento que mi padrastro o mi hermano mayor me toca, estoy traicionándolo, ¿no? Tengo que ser leal y continuar este juego porque, bueno, así se lo imponen sus valores, ¿no? Las barreras en la comunicación, y todo esto genera un silencio y una impunidad de parte de quien abusa o quien maltrata. ¿Cuáles son las condiciones favorecedoras del abuso? El silencio, que incluye el no hablar y también el no ser escuchado. Y hay muchas experiencias, bastante recientes incluso, de chicos que han dicho muchas veces que están siendo abusados y no han sido queridos, hasta el momento en que pudieron filmar con un celular o sacar una foto o hacer un registro de ese tipo y lograron ser tomados en cuenta, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar en este concepto clínico clásico, digamos, de que los niños violentados, abusados, no hablan. En realidad,
a veces hablan y no los escuchamos, o quieren hablar, se expresan de otras maneras. Y aparece también todo el tema de la culpa de ser partícipe de una experiencia que vive en forma... y acá aparece el tema de la lealtad, los silencios, actos de silencio, ¿no? Son situaciones que el chico siente que no están bien, pero donde se siente parte de ese no estar bien y supone que va a ser castigado o que va a ser de alguna manera señalado si lo comparte con algún adulto o incluso con sus pares. Y esta lógica de la manipulación a través del miedo al castigo a la víctima es algo que aparece muchas veces, aparece mucho en los casos de trata, por ejemplo, ¿verdad? Que una de las formas de manipulación es decirle a los tratantes que si se identifican, si se saben que están allí, van a ser expulsados o van a verse sancionados, etc. De esa manera, la víctima ve a los terceros que pueden intervenir desde distintos roles como enemigos y protege eso que está basado fundamentalmente en la explotación. Una pregunta que siempre nos hacemos, en Argentina esto fue muy fuerte recientemente, eh, cuando las víctimas de abuso hablan 10 años después, 15 años después, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué no hablaron antes? Y en este sentido hay testimonios interesantes, ¿verdad? Porque en general, cuando ellas, digo ellas porque en general, además de ser víctimas, son mujeres, ¿no? Cuando ellas se expresan de por qué no hablaron antes, lo que surge es que en realidad el silencio, el no poder hablar, tuvo que ver con las mismas condiciones que generaron el abuso. O sea que el escenario del abuso estaba también asociado a este tema de que si hablaban ellas eran las culpables, que si hablaban no las iban a entender, que iban a ser señaladas como responsables de algo, que iban a ser estigmatizadas, cosa que además tiene mucho, pero además que en la fantasía se incrementa, ¿no? Y que para que tener un cierto, hay que llegar a un cierto nivel de poder, de seguridad, de autonomía, o sea, de poder prescindir de esos otros de los cuales tenemos una relación de dependencia. Y esto no siempre se da. No se da en las chicas abusadas, no se da en el acoso laboral, no se da en las relaciones de pareja, incluso, donde muchas veces la mujer maltratada siente que necesita del maltratador para sobrevivir, para solventarse, para cubrir los básicos, etcétera, ¿no? O sea que es uno de los resortes, digamos, claves para poder romper estos pactos de silencio. Y acá aparece algo, mi idea es ir aproximándonos más a la explotación sexual y hacer alguna referencia al tema del contexto de pandemia, el tema de la utilización del poder. En la lógica patriarcal, en la lógica de la sexualidad masculina tradicional, aparece una cierta erotización por el dominio, como la importancia, la sexualidad no es algo que se practica con otro, sino sobre otro. Y esta simetría de poder, sentirse poderoso con un otro vulnerable, resulta interesante para muchos hombres porque refuerza esa sensación de dominio. La ausencia de una pareja, de un partener sexual, que sea testigo de la virilidad, que tanto importa en la lógica masculina tradicional. O sea, esto resulta persecutorio. Y si es frágil, es infantil, es silencioso, ese temor se disminuye y genera una cierta libertad y una cierta impunidad en esas prácticas sexuales. El tema también de la apropiación de lo juvenil, ¿verdad? El abusador y el explotador o el promotor de la explotación que paga por sexo con niños, niñas, adolescentes, generalmente hay como un intento de apropiación de algo del otro, que es básicamente la juventud.
cuerpo joven, que es lo único que interesa, ¿no? Porque el resto de su persona queda disociado de su cuerpo, queda cosificado. Parece ese deseo de un cuerpo joven como recuperación de una juventud perdida o dañada, o como aquella relación adolescente que nunca pudo tener o que frustró. Generalmente, quien paga por sexo con niños, niñas, adolescentes son personas mayores, no son adolescentes ni son muy jóvenes. Hay mucha variedad, pero el promedio son hombres mayores que están en esa etapa justamente donde extrañan lo juvenil y quieren comprarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa compra, ese pago, refuerza esa sensación de poder, esa sensación de propiedad, que es una institución muy fuerte en nuestra cultura, y bueno, es como un derecho que se genera a través de ese pago. Esto incluso, ustedes en la experiencia jurídica lo habrán visto, que esta es un poco a veces la debilidad de algunas personas que intentan defender en la sede judicial diciendo que ellos pagaron. Cuando, bueno, la legislación actual justamente tipifica eso como delito, pero es algo bastante como que alivia la culpa, ¿no? O sea, no, yo no voy a violentar a nadie, yo pagué, ¿no? Y eso aparece también como un mecanismo psicológico fuerte en el sentido de la disminución de la culpa, digamos. ¿Cuándo pasamos del abuso sexual a la explotación sexual? Bueno, básicamente la explotación sexual es cuando hay algún tipo de remuneración. Mucho tiempo se habló de explotación sexual comercial, después se cuestionó lo de comercial porque en realidad no siempre estos transacciones tienen un carácter comercial, estrictamente, pero es cuando se utiliza el cuerpo de un niño o niña para sacar provecho económico y se ofrece a alguien que abusa de él, ¿no? Y requiere varios actores, requiere, por un lado, lo que se llama un cliente, o sea, una persona generalmente adulta que paga, que está dispuesta a pagar, que es la punta del circuito, porque si no hay quien pague no hay explotación, o sea, la explotación se realiza porque hay un para eso, y el cliente es el que construye ese mercado. Un cliente dispuesto a pagar, un niño o niña adolescente en situación de vulnerabilidad que pueda ser manipulado con diferentes edades y diferentes perfiles, y con eso, que puede ser más o menos presente, que a veces está más desdibujado, a veces es del entorno familiar, o a veces es simplemente de una organización muy sofisticada, digamos, y muy compleja. Pero básicamente esos son los tres actores que aparecen en juego. La diferencia entre explotación sexual y abuso está puesta fundamentalmente en el tema de la remuneración al niño o a terceros. El problema con la explotación sexual que he visto en algunas investigaciones que hicimos hace ya unos cuantos años, se hizo una investigación manejada desde Niño Sur, de la iniciativa Niño Sur, en las ciudades gemelas, en las fronteras del Mercosur. Y una de las cosas que encontramos es, por un lado, una imagen, una percepción de la sexualidad adulta masculina como algo impulsivo. Algo que si hay lo que se llama provocación, como que no existe racionalidad. O sea, esta tendencia al hombre como una especie de ser descerebrado que frente a un estímulo ya no es más responsable de sus actos, ¿verdad? Es un poco este tema que está sonando tanto allá en Argentina en este momento del desahogo sexual, ¿no? O sea, esta cosa de que parece que el hombre queda liberado de culpa si la chica tenía una pollera corta o si
hablaba de determinada manera o si tenía tal o cual comportamiento, ¿verdad? Lo cual es una herencia de una sexualidad patriarcal que está muy revisada a nivel normativo ya, pero que al momento de aplicar la ley y de interpretarla, las tradiciones culturales también pesan y a veces encontramos casos y expedientes en los cuales se dan este tipo de cosas. Aparece una cosificación del niño, donde es un cuerpo y no una persona, y esto en los casos de trata es muy radical, porque la trata además no solo se, se le quita, digamos, una serie de aspectos personales, sino que se le quita la propia identidad. La identidad, me refiero a los documentos, no solo al desconocimiento de su trayectoria, origen cultural, etcétera, sino que se le quitan los documentos, a veces se le alteran, se le cambian los nombres, o sea, cosa que realmente separa muy radicalmente el cuerpo de todo lo demás. Se les quita incluso su historia, ya que no se les permite conectarse con familia y otras cosas. Y acá aparece un concepto que a mí me parece muy interesante, y es de un sociólogo, Alfred Schutz, que le habla de biografías típicas. ¿Qué es esto de biografías típicas? Es la idea de que en función de las extracciones sociales y culturales, uno puede trazar ciertos cursos de vida más o menos típicos de las personas. O sea que para una persona de clase media, argentina, uruguaya, bueno, lo lógico es que estudiando tenga una pareja, que más tarde tenga tal o cual responsabilidad y que después tenga hijos, etcétera, etcétera. En este tema de las biografías típicas, lo que hemos visto es que aparece como una cierta naturalización de que las adolescentes de ciertas extracciones sociales, con ciertos antecedentes familiares o contextos familiares, están como con ser explotadas sexualmente. Es como natural que esas chicas hagan eso. Porque además no es que hagan eso con esas chicas, sino que ellas hagan eso, ¿no? Esto es como una nueva forma de racismo, que es definir algo que parece que es por herencia, que es como incondicional y que es una especie de grupo humano de inferioridad de condiciones que, que no tienen los mismos derechos ni generan las mismas responsabilidades el violentar esos derechos. Como que muchos de los hombres pagan por tener relaciones con adolescentes de estos sectores, no se atreverían tal vez a tener a ningún con adolescentes de su entorno, de su clase social, de su situación, ¿verdad? Es como una situación de vulnerabilidad construida socialmente y naturalizada. ¿Y cuáles son las causas de estos temas de explotación sexual? Las causas son muy variadas, pero lo que me parece interesante es ver las causas, y esto aparece mucho también en las prácticas por Internet. O sea, las causas parecen ser siempre causas del entorno inmediato. O sea, hablamos de familias disfuncionales, hablamos de padres muchas veces alcoholistas o inestables, hablamos de figuras femeninas con antecedentes de ciertas formas de vida, incluso de prostitución, pero esto sigue siendo un colocar la responsabilidad en los más vulnerables, porque en realidad el mercado, por llamarlo así, de estas prácticas no se circunscribe a ese contexto. El mercado llega a niveles sociales de alta posibilidad económica, de buen nivel de integración social. O sea, no podemos responsabilizar de relación entre unos y otros a un solo polo de la relación. Entonces ahí me parece muy importante este concepto del contexto favorecedor de la explotación, ¿verdad?
hablamos de contexto familiar, micro, contexto comunitario, que podría ser barrial en algunos casos, y contexto macro, que es la sociedad en su conjunto. Y estos contextos pueden estar y están en interacción, no son idénticos. Un sistema de prácticas, de relaciones, de valores, que está como sedimentado a través del tiempo, que forma parte tal vez de una cultura, y que posibilitan o mantienen estas prácticas de explotación sexual. Y ahí encontramos ciertas naturalizaciones que se dan en los ambientes pobres, marginales, pero también encontramos el tema del pago por sexo como una institución bastante más amplia y no propia de esos sectores. Y encontramos, más allá del pago por sexo, otro tipo de intercambios donde la sexualidad se cuida de alguna manera por diferentes cosas. Y esto es algo que hay difusos en nuestra sociedad. Hay difusos entre la madre que le dice a la chica, fulanito no te gusta, pero mirá que es de buena familia, mirá que tiene un buen futuro, ¿no? O sea, entre eso y el otro extremo del pago, del burdo que rechazamos y que todos cuestionamos, hay un límite muy difuso y un gradiente muy grande, en donde hay como una especie de naturalización de que el cuerpo femenino es un valor de cambio, ¿no? Y no solo es un valor de cambio en estas situaciones extremas, groseras, digamos, sino un valor de cambio en otros espacios, ¿no? Es importante que la mujer vaya linda si va a una entrevista laboral, ¿no? Es importante si en un examen capaz que tiene más suerte, si es linda y está bien vestida, que si no lo es. O sea, esto está muy instituido en nuestra cultura. Tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con el machismo, y va más allá de esos lugares, de esas zonas rojas que donde tratamos de encerrar este tipo de problemas, ¿no? Es un poco un diagrama, digamos, del tema de los contextos, ¿verdad? Que en torno a los niños, el contexto de la familia, la escuela, el sistema local, el sistema global. O sea, cuando hablo de diferentes contextos me refiero a estos contextos concéntricos, ¿no? Donde este tema se maneja en todos ellos, ¿verdad? Incluso en un contexto muy amplio, de nivel, si se quiere, global, aparece este tema de la belleza asociada al éxito en la mujer, como una especie de bien de mercado, digamos. Acá hay algo que tomé de un documento nuestro de Lin, que tiene que ver con que las ya de los avances legales, los avances democráticos, las políticas que se han implementado, como que las relaciones hombre-mujer y adulto-niño, a pesar de todo esto, siguen siendo bastante refractarias a los procesos de democratización de la vida cotidiana, donde hay muchos aspectos culturales relativos a la sexualidad, el género, lo adulto, lo adolescente, que favorecen estas prácticas y de alguna manera le dan continuidad. Cuando hablamos de estos procesos de democratización cotidiana, estamos como yendo a algo que a veces va más allá de la normativa legal. Muchas veces las normas son actos culturales porque un órgano reconocido por su capacidad, por su representatividad, por su prestigio institucional, resuelve algo que, bueno, de alguna manera impacta en la cultura, ¿verdad? Algo que no se podía, ahora se puede, antes no se podía el matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora sí se puede. Antes se podía castigar a los niños, ahora no se puede.
Entonces, esos mensajes impactan en la cultura, pero no necesariamente la transforman. Se transforma en islotes, genera movimientos, pero estas lógicas implican una dimensión mucho más arraigada y donde muchas veces hay una brecha entre las normas legales y las prácticas cotidianas, ¿no? Fundamentalmente las prácticas discriminatorias, por ejemplo, son muy naturalizadas y son muy condenadas por las legislaciones, por lo menos por las nuestras acá en el sur, ¿no? Entonces, también, ¿qué pasa con este tema de la producción social, de la vulnerabilidad que decíamos hoy, ¿no? El qué hacer. De lo que se trata básicamente es de romper silencios. Romper estos silencios y esta lógica donde el adulto no escucha y el adulto aprende a no ver cosas, porque el mensaje que estamos dando a veces es que el ver determinadas cosas puede ser un problema. ¿Y por qué comprarse ese problema, verdad? Y esto sucede a nivel del sistema educativo, pero sucede también a nivel de los barrios, de las vecindades, de las propias familias, ¿no? ¿Hasta dónde voy a decir algo que va a implicar un sacudón en la familia y voy a tener problemas con varios integrantes, etcétera, etcétera? O sea, esta cuestión del enseñar, del aprender a no ver, el no te metas geoplatense, ¿no? Y esto lleva una lógica de silencio que implica una soledad, aun cuando se esté en familia o con allegados, o sea, el niño está solo, vulnerable y genera impunidad en el agresor. Pero antes de entrar en esto del buen trato, el tema de la pandemia, ¿cómo impacta? ¿Cómo juega en esto? O sea, yo creo que la pandemia no es donde todos seamos iguales, como a veces se dice, sino que cada uno entra en la situación crítica con lo que tiene. Y cuando digo cada uno me refiero a los países que entran con sus sistemas de salud y sistemas de protección social, me refiero a las familias que entran con sus fortalezas en cuanto a vínculos y con su pues, reserva financiera, infraestructura doméstica, y me refiero a las personas también. Entonces, cuando entra en esta lógica, eh, surgen cosas totalmente nuevas, sino que lo que se da es un incremento de cosas que estaban, a veces ya existían o a veces estaban latentes. Pero nadie empieza a abusar de su hijo porque esté de cuarentena. Eso hay que tenerlo claro. O sea, que hay una historia y una serie de antecedentes y una serie de condicionantes que llevan a esto. ¿Y qué cambia la cuarentena? Primero, el encierro. O sea, el hecho de que el niño o la niña quedan las 24 horas con su entorno de adultos. Cuando hay una buena relación, puede ser muy disfrutable. Cuando hay violencia o de abuso, es un infierno, ¿verdad? Pero además se cortan los vínculos del niño hacia afuera. Se corta la escuela, se corta el verse con los amigos. La escuela es mucho más que una tarea, que es lo que de alguna manera se está dando por otros medios. La escuela es un espacio a donde yo voy o niño va, interactúa con otros niños, interactúa con maestros, tiene experiencias, eh, a veces contacta incluso con familias de otros compañeros, se reúne, incluso va a casas de otras personas. Es mucho más una tarea. Es una comunidad con toda una serie de vínculos. Cuando eso se quita, lo que estamos quitando es los principales espacios de ruptura de los silencios.
Si vemos cómo se generan las denuncias de abuso, de explotación, vamos a ver que la mayor parte de ellas se inicia en el... O sea, es la escuela el lugar donde se detectan. Es la escuela el lugar donde la maestra ve algo raro o el niño cuenta a sus compañeros y este cuenta a la madre y por ahí sale. Es donde se rompe ese pacto de silencio intrafamiliar. Y además en los servicios de salud también. Y en otros espacios comunitarios también se puede dar. Y cortamos todo eso, dejamos al niño solo en la familia, trabajando con tareas a través de medios electrónicos, digitales. Esa ruta de acceso a la justicia, digamos, queda bloqueada. Cuando digo acceso a la justicia, no me refiero solo al tema de sanción y castigo, sino también al tema de reparación, ¿no? Y te queda totalmente bloqueada. Por eso cuando nosotros vemos si aumentaron las denuncias o no aumentaron las denuncias sobre abusos o violencia, que hayan aumentado es muy grave. Es mucho más grave a un aumento en condiciones normales, porque hay un subregistro, se puede prever que haya un subregistro mucho mayor. Y el otro gran problema de la pandemia es, siempre lo decía ya, el tema de el exceso de horas de conexión a Internet. Internet es algo que permite realizar muchos derechos, es un instrumento de socialización, de inclusión fundamental en la vida moderna. En esta pandemia ha sido un instrumento fundamental, pero tenemos que tener en cuenta que también, así como hay cosas buenas en Internet, hay una serie de peligros. Nosotros no formamos habitualmente niños y adolescentes para que manejen esos peligros. Se les transmiten sí algunos rudimentos tecnológicos, se les dan indicaciones para el trabajo académico en Internet, pero no se les dan instrumentos para manejar las situaciones que encuentran navegando en Internet. Y cuando se encuentran estas situaciones se juega lo mismo que decíamos con el tema del abuso. El niño por curiosidad a veces avanza en esto, por, por curiosidad y por incredulidad, avanza en estas cosas y se va enredado en situaciones en las cuales siente que si las comparte va a ser responsabilizado de haber hecho algo malo. Y ahí otra vez se construye este tema de la soledad, donde queda en manos de ese abusador o de ese manipulador, digamos, que puede estar procurando algún tipo de acción a partir de ese niño o niña. ¿Cómo se enfrenta a esto? Eh, Formación y responsabilidad en los padres y madres, y aquello de que el nene no me preocupa porque está en el cuarto, no es así. O sea, el nene en el cuarto está sometido a riesgos. Esa ventana del mundo es mucho más que metafórica, o sea, por esa ventana pueden entrar muchas cosas. Nadie dejaría una ventana abierta así en su casa, ¿no? Pues es muy peligroso, y bueno, esta ventana al mundo es muy peligrosa. Muchos padres se desentienden, dicen que eso no es para ellos, que ellos no les preocupa, y creo que ahí hay una omisión muy importante. Citar a los educadores, que son los que de alguna forma pueden estar también reproduciendo estos comportamientos de autoprotección. Y el vínculo entre los propios niños. De estas cosas que los niños no se animan a contar a sus padres, se las pueden contar a sus amigos, a sus compañeros. Y si logramos tener en los grupos ciertos liderazgos de chicos con algunos elementos, algunas herramientas para manejarse, ellos pueden ser muy importantes en la ayuda a sus compañeros. Nosotros lo que hacemos en este tema, en este tema lo que hacemos es trabajar
trabajar en redes interinstitucionales que tienen básicamente como sede las escuelas o los liceos, en donde se forma un grupo de estudiantes, de docentes y de padres y madres. Es una red intergeneracional. Y se les da a estas personas una formación general, pero básicamente es a lo que nosotros llamamos tener un semáforo, ¿no? Es poder diferenciar las situaciones que no son de peligro, la luz verde, las situaciones en las cuales hay que tener cuidado, las luces amarillas, y las luces rojas de situaciones donde ya hay que pedir ayuda externa. Para responder a una u otra situación, establecen sí las relaciones y las conexiones con otros servicios, incluso con autoridades judiciales y demás, con las fiscalías, pero básicamente de lo que se trata es que el niño o niña que está viviendo esta situación tenga varios canales posibles para pedir ayuda. Puede hablar con un compañero, puede hablar con sus padres, puede hablar con los padres de otro, que le resulta más piolas, puede hablar con los maestros. O sea, tiene varios caminos y a su vez tiene a su alrededor gente que tenga los mínimos necesarios para escuchar y ayudar sin hacer daño, o sea, sin hacer cosas inadecuadas, ¿no? O sea, esto lo estamos implementando en varios países y está dando muy buen resultado. Y un poco para terminar, yo les traía esta frase de Alejandro Kusianovich, que me parece que es muy interesante, ¿verdad? Que dice que el buen trato no es reductible a una simple norma de oportunidades, de igualdad, de reconocimiento y de mutua valoración, no solo con el humano, sino con el entorno todo. Y creo que esta es la parte fundamental. Se trata bien aquello que se valora, a lo que y a quien tiene una significación para la vida. O sea, creo que este es el tema que nos lleva de alguna manera a todo el tema de la violencia contra la niñez, los abusos, las vulneraciones de derechos. ¿Qué valor le damos a la niñez en nuestras sociedades? ¿Le damos un valor o es simplemente una situación transitoria que hay que soportar y padecer? Bueno, creo que hablé bastante, así que dejamos el micrófono, salimos de compartir pantalla. La verdad, Víctor, impecable. Te escuchaba, tengo miles de anotaciones y miles de cosas para preguntarte. Impecable, clarísimo. Me parece de las exposiciones sobre violencia más claras y más completas que hemos escuchado. Te quiero hacer algunas preguntas que voy a seleccionar porque son miles. Cuando hablabas del victimario, aclarabas lo que acá las estadísticas corroboran, que en general se trata del género masculino. Cuando hablamos de víctimas, en esto de hecho hicimos una investigación porque tenemos una duda, que después la fuimos corroborando según nuestras hipótesis, pero quiero preguntarte a vos. ¿Existe alguna diferencia en la víctima niña-niño en cuanto al género? Y no te digo a partir de la adolescencia, que ahí me parece que es más marcado que el género femenino es más afectado. Hablo de la primera infancia, de hasta los 12 años, hasta los 13 años. Bueno, yo creo que no podemos decir, porque no es así, que los abusos sexuales sean solo con mujeres, o sea, no es así, e incluso más que los abusadores sean solo hombres. Hay mujeres abusadoras, y hay mujeres servicios de personas adultas y de personas menores de edad. No es lo mayoritario. El mecanismo que hay atrás de eso no es muy distinto.
no es muy distinto al masculino. Hay una investigación hecha en Costa Rica donde se le pregunta a mujeres que pagan por sexo, sobre todo turistas, ¿no? Que pagan por sexo y la respuesta de ellas es, si los hombres siempre lo hicieron, ¿por qué no lo podemos hacer nosotras? O sea, es claramente una institución masculina esta, ¿no? Ujú. El tema del abuso intrafamiliar, y hablamos de edades bajas, me parece que no hay mucha diferencia. Cuando hablamos de edades próximas preadolescentes y adolescentes, hay que más se ve, y que se vea no quiere decir que sea así, es la víctima femenina. Pero en el varón hay una serie de aspectos. Primero que el entorno observa menos la posibilidad de que el varón sea violentado sexualmente que la mujer. La mujer la cuidan más, su familia, sus vecinos, o sea, porque aquello de que es como una especie de objeto sexual femenino desde chiquita pesa, ¿no? En cambio, el varón no se cuida tanto en ese sentido. Y a su vez el varón tiene muchas tabúes para expresar lo que le pasa. Si la niña tiene dificultades de hablar, el varón tiene más todavía. El varón que es abusado, se le viene encima todo el fantasma de la homosexualidad y eso bloquea mucho y genera muchas dudas y genera más dificultades. Exacto. Es diferente cuando ahí es una cosa bastante particular, porque muchas veces lo viven como una experiencia de iniciación y no lo reconocen como algo dañino para ellos, aunque seguramente lo es a largo plazo, pero lo viven más como una experiencia de iniciación. Otra pregunta que te quería hacer, que venimos como también preocupados por ese tema, vemos una revictimización continua en los procesos judiciales en donde se persigue al autor de un abuso, de una violación, y donde vos hablabas muy bien del tema de la escucha, de que en realidad ellos en algún momento hablan, el problema es que no los escuchamos. Lo que sentimos a veces en el proceso judicial es que, espera, voy a tratar de acomodar la pregunta, es que los chicos son objetos de prueba y no sujetos de derechos. ¿Qué quiere decir? Que con tal de perseguir al autor del crimen, lo sometemos a una revictimización continua, lo sometemos a una escucha en un tiempo que no es el adecuado y un montón de cosas. Cuando yo digo este argumento, alguien me dice, pero por otro lado fomentás el derecho a ser oído. En realidad lo fomento, pero no es que en el proceso lo considero urgente y necesario cuando tengo otras pruebas. Quiero preguntarte cuál es tu opinión sobre esto. No sé si me expliqué en la pregunta. No es clara, sí es clara, porque es una preocupación que tenemos todos los que de alguna manera estamos en este tema. ¿Qué pasa después que se hace la denuncia, ¿no? O sea, ¿cuál es el trayecto y cómo es tratada la persona, la víctima en este caso? Sí, yo creo que en el ambiente jurídico hay a veces un furor justiciero que lo que importa es apresar sin ver mucho los costos que eso tiene, ¿no? Incluso hemos visto en estas investigaciones que hicimos sobre explotación sexual, por ejemplo, que cuando preguntábamos a las personas de allí, comisarios, actores judiciales, etcétera, de casos exitosos en desmantelar redes, ellos señalaban casos en los cuales había habido personas procesadas. Pero cuando les preguntábamos qué había pasado con las chicas, no sabían. O sea, el éxito de la intervención es castigar al culpable o a algún culpable, pero no es reparar. Y en ese sentido, creo que esto es parecido. Es una prueba, el niño es como el cadáver del forense, ¿no? Es una especie de prueba de donde se sacan cosas y donde muchas veces se revictimiza y se genera mucho daño. En eso hay muchos avances ahora, porque hay conciencia de esto, el tema de los testimonios por una sola vez, de las cámaras Gesell,
creo que hay avance, porque además acá tenemos una contradicción grande. Yo no soy abogado y me meto a hablar de cosas que son delicadas, pero hay una contradicción grande entre el derecho del niño, o sea, toda la defensa de los derechos del niño, pero también el debido proceso del acusado. Entonces, cuando uno dice, no, vamos a evitar presionarlo, el defensor de la otra parte quiere presionar para ver si el testimonio se cae. Y ahí tenemos una situación que es la retractación en el proceso judicial, que tiene muchos motivos, pero entre otros es este, que es la víctima que niega su primer testimonio y bueno, de alguna manera libera al acusado, ¿no? Es todo un tema muy delicado. Hablabas también de romper el silencio como una de las cosas más fundamentales que me parece que hay que hacer para también poder colaborar en sacar del círculo de violencia a estos niños. Esta rotura de silencio entiendo que una de las herramientas sería la educación sexual integral, ¿verdad? O sea, promover. ¿Hay otras herramientas que tengan que ver con poder romperlo? Digo, a mí se me ocurre solo educación sexual integral. Es la única que yo le veo hoy por hoy, por lo menos en el marco escolar, la única que veo que pueda ayudar con esto del silencio. ¿Notas algunas otras herramientas? ¿Se puede utilizar otras? No, yo creo que la base es la educación sexual. Creo que hay cosas asociadas a la educación sexual que pueden potencializar esta capacidad de defensa y de comunicación. Cercanos con capacidad de escucha. Es importante que haya una, un espacio extrafamiliar donde los chicos se puedan expresar, por ejemplo, la propia escuela, ¿no? Que los maestros tengan ciertas indicaciones para ver indicadores, pero cuando se ve indicadores no reaccionar, como tú dices, agarrando a ver qué pasa, sino tratando de facilitar la expresión, ¿no? Pero yo creo que todo pasa básicamente por la educación. No solo la educación formal, sino por la educación del niño, de los padres, de los entornos, de los propios docentes. Porque la educación sexual tiene además de darle el conocimiento al niño y una noción de lo que tiene derecho, de lo que es su cuerpo, de lo que es afecto y de lo que es sexualidad, etcétera, tiene un valor muy básico y es que habilita al niño a tener un lenguaje que pueda hablarlo con los adultos. Y a su vez, los adultos hablan de esto conmigo. En mi generación estaba prohibido hablar con los adultos de sexualidad. Y las palabras que usábamos no eran aceptables por los adultos. Entonces, la educación sexual legitima el diálogo sobre la sexualidad en un espacio institucional. Más allá después de la metodología, de los contenidos, ¿no? Pero creo que la esencia está en eso. Sí, que no es igualitaria en todo el país. En Argentina por lo menos no se aplica de forma igualitaria tampoco la educación sexual integral, ni siquiera dentro, No, ni siquiera dentro de las jurisdicciones, ¿no? Todo depende de la escuela. no, en América Latina es muy complejo. En Uruguay hay una ley de educación sexual, pero y se ha hecho mucha cosa, pero hay mucha resistencia, mucho cuestionamiento. eh, Hay temas que son difíciles, donde hay mucha polémica, entonces, si los temas sobre los que los adultos no estamos de acuerdo, parece que no se los podemos dar a los niños, ¿no? Solo podemos transmitir lo que estamos de acuerdo, que es muy poco. Dijiste algo que me encantó, decías los mensajes impactan en la cultura, pero no necesariamente la transforman. Y en esto quería preguntarte, yo he tenido varios enfrentamientos sin discriminar, tanto con iglesia católica, con templos judíos, digamos, no discrimino, me enfrento a todos, eh, porque el poder de disciplina, muchas veces, que vos también lo hablaste al principio, el poder de disciplina sobre todo física, a veces se evoca que es una cuestión esta religiosa, ¿no? Que hay momentos en donde el Antiguo Testamento, por ejemplo, habilitaría cierto poder de disciplina en los padres hacia los niños. ¿Cómo rompes la estructura cultural? ¿Cómo rompes este pensamiento arcaico del
del adoctrinamiento con la fuerza. Bueno, es muy complejo, o sea, porque es algo muy arraigado, por eso lo planteaba, porque a veces somos un poco ingenuos al decir que quién va a estar de acuerdo con golpear a los niños. Sin embargo, no es así. Claro, si tomamos situaciones extremas de muerte, de infanticidio, de fracturas, uno dice, ay, qué horrible. Pero es muy cotidiano y los umbrales de tolerancia son muy altos. Eh, Nosotros como instituto, la estrategia que estamos tomando en este momento, además del trabajo con los propios niños y adolescentes, y el trabajo con las familias y todo lo que, bueno, lo que se hace, que lo hacen todos, estamos trabajando mucho con los grupos religiosos. Porque hay en la región un discurso supuestamente basado en principios religiosos que legitima el castigo y que está ganando espacios. Y me parece que es importante que dentro de las propias miradas religiosas se dé este cuestionamiento y esta polémica, ¿no? Porque los textos básicos de las religiones, algunos tienen elementos de castigo, sí, en general los tienen, pero no necesariamente hay que tomarlos literalmente. Bueno. Y se pueden interpretar de múltiples maneras. Y bueno, estamos trabajando con una coalición de religiosa que participó mucho de la redacción de la convención y que tiene toda una serie de desarrollos en el sentido de eh, articulación entre la Convención de los Derechos del Niño y los valores de las distintas religiones, sobre todo en torno a la dignidad del niño y una serie de cosas. Creo que eso podría ser un elemento importante. Pero acá hay una batalla cultural en todo lo que es el tema de la convención, hay una batalla cultural fuerte. Sigue habiendo mucho arraigo en nuestras sociedades a toda la lógica del castigo, no solo intrafamiliar, toda la criminalización de la adolescencia, la naturalización de estas cuestiones abusivas, en fin, hay mucha cosa, pero que llega a muchos niveles. Nosotros hemos tenido situaciones incluso con organismos internacionales, donde uno dice, no, va a venir un chico a hablar 15 minutos. Y dicen, no, ¿por qué no trae un chico a hablar 15 minutos? Hable usted, me dicen. Entonces, no es fácil, no es fácil. O sea, hay toda una cuestión ancestral ahí. Creo que lo que hay que ser consciente es que estamos luchando contra una cosa muy poderosa. No, no ser ingenuos en el sentido de que la ley cambia por sí solo la realidad, sino hay un trabajo fuerte, una inversión en educación, en sensibilización, en fin, una serie de acciones que tienden a mover eso, ¿no? Te hago una pregunta más y le dejo a Laura que haga dos preguntas. La verdad que no te quiero soltar. No sé si te diste cuenta, Víctor, pero no te voy a soltar hoy fácil. La pregunta era, si, yo lo siento que sí, preguntarte si en América, en el resto de América, notas una diferencia en cuanto a, no sé cuál es la palabra, pero en cuanto a cómo responde el sistema privado ante una violencia y cómo responde el sistema de gestión estatal. Quiere decir, cómo responde un hospital, cómo responde una clínica, cómo responde una escuela privada, cómo responde una escuela pública. Si notas otra gimnasia, si notas mayor denuncia, que muchas veces es leído como mayor violencia, lo cual sabemos que no, pero bueno, ¿cómo lo ves vos en América esto? Bueno, es una linda pregunta. Yo la sensación que tengo es que en los niveles económicos medios altos, las cosas se ocultan más que los medios bajos. Eh, para una maestra de una villa, decir que hay un niño que está siendo golpeado no va a ser ningún escándalo. Uh-huh. Para una maestra de una institución privada es un problema muy serio, ¿no? Eh, Eso lo veíamos incluso hace muchos años trabajando, cuando yo trabajaba en otros temas, trabajábamos en suicidios. Había muy pocos suicidios atendidos en los hospitales privados. Y bueno, después fuimos a ver y era pues no se registraba.
O sea, no se registraron como suicidios, se registraron como accidentes o como otras cosas, ¿no? Esa cuestión de que el cliente tiene razón, que es una especie de norma de todo lo que es en el mercado, pesa mucho. Y creo que los colegios privados además tienen manejos muy excluyentes, o sea, como que mantener su reputación excluyen no al que genera problemas, sino también al que los padece, ¿no? Con el bullying, por ejemplo, pasa mucho eso. Y, claro, una forma de sacarse el problema es que el chico víctima de bullying no vaya más al colegio. Y muchas veces por ese camino, ¿no? Yo tengo la sensación de que no hay en el ámbito privado una sensibilización similar a la que hay en el ámbito público en nuestro tema. Como que se juegan otros miedos y otros intereses. Coincidimos. Lau, 100% coincidimos. Bueno, acá tengo primero le quería preguntar, nos están pidiendo si pueden ver la presentación, no sé si usted nos las puede mandar y nosotros después cuando compartimos los certificados la mandamos. Hay muchos preguntando por la presentación y por cómo acceder a la presentación o la biografía. Después cualquier cosa, si no, lo coordinamos. Yo te lo envío ahora, después que terminemos, lo envío. Ok, perfecto, gracias. Bueno, acá tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera para evitar o minimizar los efectos de una eventual victimización secundaria? ¿Mencionó las cámaras Gesell? ¿Alguna otra herramienta que debamos conocer quienes somos operadores judiciales? Bueno, en este momento lo que hace unos años era un recurso casi único, que era la cámara Gesell, que además eran complejas porque son costosas de instalar, tienen que tener mantenimiento, si no se distorsionaba el sonido, en fin, eran unos aparatos complicados. En este momento, con los circuitos cerrados y la tecnología, se pueden hacer videos perfectamente, que es muy económico y es muy fiel y muy funcional. Se puede tener videos, se pueden tener circuitos de televisión internos con cámaras en las cuales se pueda observar, registrar una entrevista sin necesidad de una invasión física presencial. La tecnología ofrece cosas. El problema es que a veces la legislación no las prevé y genera ciertas dificultades, sobre todo cuando hay una defensa que cuestiona todo lo que pueda cuestionarse, como es su rol. En ese sentido hay que tener cuidado bien qué es lo que dicen los textos legales, porque algunos textos dicen directamente cámara Gesell, por ejemplo, en algunos países, entonces no se puede usar otra cosa. Pero cuando se habla de medios por los cuales se puede registrar en forma fehaciente y segura el testimonio, bueno, ahí ya tenemos otras posibilidades. Lau, déjame agregar algo acá. Sí. Yo cuando hago la pregunta también de objeto de prueba es por los casos que donde tenemos material seminal en el cuerpo de la víctima, identificado el autor, donde han aparecido un montón de cuestiones que decimos, bueno, ya está, con esto, ¿para qué más? Y aún así se pide más. Un poco por lo que decía, un poco no, por lo que decía Víctor de, bueno, la defensa insiste con cualquier cosa, en realidad que desestime la escena del crimen, aún con material seminal en un cuerpo de 4 años. Perdón, bueno, o sea... No, está bien, hago una más y... ¿Sabés qué me pasa? Ese caso me tiene loca y lo repito en todas las conferencias. Nos pregunta Carolina, ¿cuáles son las consecuencias psíquicas del abuso en sí mismo del niño? No solo en su niñez, sino también en este niño ya convertido en adulto. ¿Y cuáles son las consecuencias psíquicas para el niño que se encuentra frente a este no cumplimiento del deber de corresponsabilidad? No solo por parte del Estado, sino también de la sociedad, de los referentes afectivos, educativos y hasta en ocasiones referentes de salud. Yo puedo dar algunas opiniones sobre las consecuencias del abuso, pero hay poca investigación sistemática. Lo cometido no es solo el abuso como experiencia directa, sino lo que sucede en torno al abuso. La persona que abusa, ¿qué relación tiene con el niño? Es totalmente diferente que abuse el padre a que abuse una figura externa a la familia.
porque ahí no solo es el tema del abuso, sino que es la ruptura del vínculo con el padre, con una situación de mucho conflicto interno, donde a veces la denuncia lleva a que el padre sea encarcelado, lo cual es algo que el niño tiene que procesar en su cabeza. ¿Qué pasa con los demás familiares? Si él siente apoyo de los demás o siente como que los demás no cuestionan incluso a él a veces o simplemente son indiferentes. O sea, se siente traicionado por los demás referentes familiares. Y más adelante en su desarrollo, lo que hemos visto en algunas investigaciones, pero siempre es difícil porque las víctimas no son muy localizables y tampoco está muy bueno estarlas localizando. En fin, hay una serie de barreras para esto, ¿no? Pero lo que he visto en alguna investigación es que las personas que fueron sometidas a este tipo de experiencias muchas veces tienen problemas muy serios de consolidar una pareja, ¿no? O sea, como que tienen temores, como que el hombre siempre es como alguien que puede abusar de ellas, aun cuando haya una relación de pareja, mucha desconfianza, y que incluso paradojalmente a veces lleva a una vida bastante promiscua, ¿no? Porque esa incapacidad de tener un vínculo afectivo lleva a que se reproduzca una situación de sexualidad sin mayor afecto, que bueno, desde la psicología lo tomamos como una compulsión a repetir situaciones similares. Pero básicamente las alteraciones las veo en ese orden, de la propia sexualidad adulta y de la posibilidad de mantener relaciones de pareja. Víctor, te quiero hacer una pregunta yo y te dejo, no te molesto más. Los scratches que han sido muy utilizados en Argentina, y no solo por colectivos, digamos, que tienen como un peso y que tienen un aguante para hacer un scratch, sino por personas que no tienen ese aguante. Han sido también una cuestión que se ha visto en América, ¿cómo trabajar esto? Digo, nosotros vemos muchos chicos que terminan escrachando, pero terminan ellos muy mal, porque no tienen atrás un colectivo que los sostenga. Yo por lo que veo, que esto es algo que veo en la prensa, el scratch es algo muy utilizado en Argentina. Es algo muy usual como reacción frente a distintas situaciones. En Uruguay se ha usado muy selectivamente en algunos casos de violadores de derechos humanos y cosas por el estilo. Pero esto de andar escrachando así no es algo que yo no, por lo menos no lo he visto. Incluso esta cuestión de intentar movilizar para que se haga justicia, ¿no? Como que en muchos países la justicia actúa por sí sola. No digo que actúe bien o mal, eso es otra historia. Pero no hay que movilizarse para que actúe. O sea, esa idea de que tiene que movilizarse para que actúe, me parece que hay que buscarla, sobre todo en la historia de cada país, ¿no? En los antecedentes, en la historia. Yo creo que el escrache puede hacer que la víctima se sienta muy apoyada y acompañada en su momento, pero a su vez la fija en el lugar de víctima. Sigue viviendo como víctima y sigue declarando como víctima en la prensa y sigue contándole a los demás que es víctima. Y la víctima tiene que dejar de ser víctima. La víctima tiene que correrse de ese lugar para hacer su vida. Entonces ahí es donde lo veo peligroso, ¿no? Impecable, es clarísimo. En todas las respuestas. Sé que tenés que irte, no te quiero molestar más, pero eso es clarísimo. Yo me quedaría preguntándote más si me dejaste. Me tiró el lance, pero sé que no puedes. Muchísimas gracias, Víctor. Es un placer oírte. Aparte, de verdad, una claridad conceptual que nos súper enriquece a todos y que nos permite utilizarte también para poder fundar muchas de las cosas que hacemos en la justicia. Muchas gracias. Bueno, no, para mí fue un gusto y cuando quieran, en la medida de que podamos coordinar, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Sé que sí, siempre muy bien predispuesta. Bueno, yo les agradezco a los dos. En unas horitas le mando la presentación. Bueno, muchas gracias. Y yo también les agradezco a los dos. Me quedé sin Canarias, Víctor.
Te lo tengo que decir acá, me quedé sin Canarias y no la están trayendo. Es un problema. Es horrible. Estás en plena abstinencia, por eso preguntás tanto. Totalmente. Gracias, Víctor. Bueno, les agradezco a los dos. No, chao. Les recuerdo a los asistentes que el próximo 23 de junio tenemos otra nueva conferencia de este ciclo, en esta oportunidad con el honorable Jairam Puig Lugo, un juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia de los Estados Unidos, con quien vamos a conversar sobre los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en los procesos penales juveniles. En cuanto a los certificados, les van a estar llegando por mail. Los certificados de la semana pasada ya se han enviado. Si alguno no lo recibió, que chequee por favor la bandeja de correo no deseado, y si no, cualquier cosa nos contacta. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias, chao. Chao.